Bueno, tenemos una última charla. Fue un día muy emotivo, muy pesado, pero ya mero terminamos. De nuevo, doctor Carlos Minuti, por favor, que ya conocen su trayectoria, entonces lo voy a dejar subir ya. Muchas gracias. Otra vez yo. Bueno, otra vez quería agradecer a los organizadores por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Em, y quería decirles que soy mexicano, estoy muy orgulloso de ser mexicano, de representar la inmunología mexicana, y de lo que no estoy muy orgulloso es de mi español cuando hablo de ciencia. Voy a dar la charla en español, pero más bien va a ser Spanglish. Entonces, igual voy un poco lento, pero voy a intentarlo. Es la primera vez que lo hago, pero creo que lo amerita. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar hoy de células dendríticas. Las células dendríticas son células patrulleras de nuestros tejidos que están constantemente vigilando para encontrar anomalías. Y cuando esto pasa, hacen un uptake de este material anómalo, se activan y adquieren la capacidad de migrar a los nódulos linfáticos para presentar antígenos a las células T, que a su vez se activan y adquieren la capacidad de salir del nódulo para ir al tejido y combatir esta anomalía. Las células dendríticas son funcionalmente muy diversas y se cree que tienen esta capacidad funcional diversa porque ellas en sí mismas generan una familia de distintos subtipos que contienen a los dos principales, las CDC1s y las CDC2s. Estas células difieren en fenotipo, difieren en expresión genética, difieren en la dependencia de distintos factores de transcripción para su desarrollo y difieren también en su función. Se sabe que las células, las CDC1 son requeridas para inducir a las CD8 positive o las células T citotóxicas, mientras que las CDC2 son requeridas para inducir a las T helper. Estos dos tipos de células también difieren de cara a su ontogenia. Se sabe que a pesar de que vienen de un ancestro hematopoyético común, su bifurcación pasa ya en la médula ósea y su especificación hacia un linaje o hacia el otro ya ocurre a nivel precursor. Como lo ven en esta diapositiva, las CDC2s presentan más heterogeneidad. Y porque estas células son muy parecidas a los macrófagos fenotípicamente, y los macrófagos son muy maleables en el tejido, el campo asumió que la heterogeneidad representaba distintos estados de activación que las células adquirían en el microambiente donde vivían. O en otras palabras, un solo progenitor encontraba un nicho en un tejido y se especializaba ahí. Sin embargo, una diferencia fundamental entre las células dendríticas y los macrófagos es que las células dendríticas viven por muy corto tiempo en los tejidos. Los macrófagos en el humano pueden estar años. Las células dendríticas están por días. Entonces, cuando yo empecé mi postdoc, decidí cuestionar cuál era el origen de la heterogeneidad de las células de las CDC2s. Y hace un par de años publicamos un artículo en el que demostramos que la heterogeneidad, a diferencia de los macrófagos, representa la coexistencia de linajes hematopoyéticos distintos y demostramos que la médula ósea contiene dos tipos de precursores que están ya sesgados para dar lugar a un tipo o al otro. Y entonces ahora igual algunos de ustedes se preguntarán por qué es importante estudiar esto. Y creo que es importante porque hay muchas evidencias en la literatura que sugieren que los distintos tipos de células dendríticas tienen una división de labores, que cada una hace distintas cosas. Y uno de los grandes componentes que evidencian esta división de labores es que distintos tipos de células dendríticas son capaces de producir distintos tipos de citoquinas que van a sesgar
el destino de una T helper cell hacia un Th1, Th2, Th17. Sin embargo, esta hipótesis o este dogma se basa en evidencia experimental que tiene algunos caveats. Históricamente, la heterogeneidad de las células dendríticas de tipo 2 se descubrió porque al eliminar ciertos tipos de factores de transcripción se perdía una población y no la otra. Por ejemplo, se utilizaba un CD11C CRE, que iba a ser un target de células dendríticas y otras células mieloides, y cuando quitábamos el factor de transcripción RBPJ, que es el que media la señalización de Notch ligands, perdíamos las A's y no las B's. Cuando se eliminaba el factor de transcripción, que el F4, perdíamos las B's y no las A's. Entonces, cuando se hacía un challenge a estos ratones y si había un fenotipo, la interpretación es que ese fenotipo era debido a la ausencia de un subtipo. Sin embargo, creo que eso no es correcto porque el CRE va a hacer un target a todas las células dendríticas y otras células mieloides, y además el hecho de que la otra población sobreviva no quiere decir que su función no esté afectada. Con lo cual creo que la división de labores probablemente sea cierta, pero no es del todo probada. Entonces, en mi laboratorio intentamos estudiar la división de labores desde otro ángulo, comparando distintos tipos de infección y ver cómo se comportan las células dendríticas con un ángulo en la hematopoiesis, de cómo la médula ósea produce distintos tipos de progenitores en un estado de inflamación. Entonces, para esto, dos miembros de mi laboratorio que están ahí, Sahar y Miguel, escogieron dos modelos de infección respiratoria, una por el virus de influenza A, que es la gripe común, el virus que genera la gripe común, y un parásito que se llama Nipostrongylus brasiliensis, que tiene una etapa de pulmón, y cuando pasa por el pulmón genera mucho daño, y una respuesta Th2 que está dominada por citoquinas como la IL-4. El virus de la influenza, por otro lado, genera una respuesta Th1 cuya función efectora es la citotoxicidad, con lo cual estos dos tipos son mutuamente excluyentes. Nunca puedes tener reparación de tejido y citotoxicidad pasando al mismo tiempo, con lo cual creemos que representan los dos extremos de esa gama de TH responses que tenemos en distintos contextos. Entonces la idea era infectar ratones con estos dos patógenos y comparar los balances de los distintos subtipos de CDC2s. Y no solo queríamos compararlas de forma cuantitativa, sino también cualitativa. Y para eso empezamos haciendo un single cell RNA-seq de tejidos pulmón y médula ósea en las tres condiciones: salud, virus y parásitos. Y obtuvimos un análisis bastante decente. Hicimos una annotation del UMAP y aquí les enseño cómo distintas regiones expresan un grupo de genes que definen a los tres subtipos de células dendríticas, y luego hicimos un escaneo de evidencias de actividad de factores de transcripción, y sí que vemos que las CDC1s tienen mucho BATF3, las CDC2As tienen mucha actividad de un factor de transcripción que está activado por ácido retinoico, y las CDC2Bs tienen mucho KLA4. Y ya se sabe que las CDC1 son BATF3 dependent, las CDC2A son retinoic acid dependent y las CDC2B son KLA4 dependent. Todo esto para decir que creemos que nuestro single cell RNA-seq análisis está bien anotado y bien analizado. Entonces, cuando ahora separamos las tres condiciones distintas, lo que vemos es que la heterogeneidad no incrementa. Cambian las proporciones de los subtipos, pero no hay mucha más heterogeneidad. Entonces, para medir ahora ya, hacer el análisis de la parte cuantitativa, hicimos experimentos con el citómetro
utilizando los dos modelos, y lo que vemos es que en los dos tipos de infección, el número de células dendríticas en global aumentan. Sin embargo, sí que vemos que aumentan de forma desproporcionada. En el virus aumentan preferencialmente las CDC2Bs, que están en amarillo, y para simplificar el asunto, las que están en naranja creemos que son un estado de activación de las CDC2Bs, con lo cual lo amarillo y lo naranja se puede agrupar en uno. Y en el parásito vemos que se aumentan preferencialmente las CDC2As. Entonces, con esta observación hicimos un refinamiento de la hipótesis y creemos que lo que podría estar pasando es que cuando el pulmón se infecta, manda una señal muy rápido a la médula ósea, que probablemente sea un código molecular para que la médula ósea sepa cómo modular la proporción de los distintos subtipos para definir cuál es la respuesta adaptativa que va a ser la mejor situada para combatir un patógeno o el otro. Entonces, con esta idea en mente, empezamos a hacer ahora las comparaciones a nivel precursor de médula ósea. Y lo que vimos es que cuando infectamos a los ratones con influenza, vemos que las pre-CDC2Bs aumentan de forma transitoria y sus números se reducen dramáticamente, y supongo que esto quiere decir que la médula ósea aumenta la producción y después salen de la médula ósea porque las encontramos luego en la sangre. Los números se ven reflejados en la médula ósea y en la sangre. Y recuerden que estas son las que luego aumentan preferencialmente en el pulmón, mientras que los progenitores de las CDC2As no cambian mucho, ni en la médula ósea ni en la sangre. Por lo contrario, cuando infectamos a los ratones con el parásito, vemos que las pre-CDC2As o las progenitoras de las CDC2As decrecen muy rápidamente y aumentan en la sangre, lo que sugiere que salen y se van hacia el pulmón muy rápidamente, mientras que los progenitores de las CDC2Bs no cambian de forma muy dramática. El problema aquí es que como estamos cuantificando células que van de un compartimento en el cuerpo hacia el otro, no sabemos muy bien qué está pasando del todo. Y yo lo que quería saber es, ¿la infección está afectando únicamente la salida o está afectando también la producción? ¿Y cómo podemos cuantificar esto en una forma elegante? Entonces lo que hicimos fue simplificar un poco un experimento, y lo que hicimos fue infectar a los ratones o bien con el virus o bien con el parásito, esperar una hora, sacamos la médula ósea y hacemos un ensayo de diferenciación in vitro que tarda 6 días, y luego cuantificamos las proporciones de los distintos subtipos por citometría. Y lo que vemos es que cuando infectamos con el parásito, esto es que no tengo... ¿Cómo puedo poner aquí, ¿no? Ah. Es que no lo veo bien. ¿Es el de hasta arriba? Perdón. Aquí. Cuando infectamos con el parásito, vemos que hay una mayor proporción de las CDC2As y las CDC2Bs no cambian. Por el contrario, cuando infectamos con el virus, las CDC2As no cambian y hay un incremento en las CDC2Bs. Con lo cual, esto quiere decir que la infección no solamente está modulando la salida de los progenitores de la médula ósea, sino que también modula la producción. Entonces, para tener una idea de cuál es el mecanismo que está generando estos cambios en la CDC-pollicis, que es la producción de células dendríticas en la médula ósea, volvimos a nuestro single cell RNA-seq análisis y comparamos pathways. Y lo que vimos inmediatamente es que influenza genera interference signatures en las CDC2Bs que son muy evidentes.
Y como les dije antes, los interferones son mediadores muy importantes de la respuesta Th1. Sin embargo, en las pre-CDC2As no había algo que fuese muy claro. Parece ser que las CDC2As es como que adquieren todavía más la identidad de CDC2A. Una cosa interesante que vimos es que había como más actividad de Dectin-1 y el Dectin-1 es un receptor que se sabe que es aumentado por la IL-4, con lo cual pensamos, bueno, si el interferón es algo que está modificando a las Bs, probablemente la IL-4 sea lo que cambie a las CDC2As en el parásito. Entonces volvimos a nuestros ensayos de diferenciación, sacamos células de la médula ósea de un ratón sano y ponemos las citoquinas, o bien interferón alfa o IL-4, y utilizando dos distintos métodos. Uno es simplemente marcadores para identificar las células, y otro es una aproximación genética en la que marcamos las CDC2As o las CDC2Bs en un ratón de una forma con una proteína fluorescente. Independientemente de qué estrategia usamos, vemos que la IL-4 aumenta preferencialmente las CDC2As, mientras que el tratamiento con interferón alfa aumenta preferencialmente las CDC2Bs, con lo cual parece ser que estas moléculas son importantes y para probarlo en vivo las inyectamos de forma sistémica. Y lo que vemos es que cuando las inyectamos intravenosas podemos recapitular más o menos lo que vemos con la infección. El interferón alfa, lo que pasa con el virus de la influenza, como ven aquí, un incremento muy pequeñito y luego una salida dramática en las Bs y no en las As. Y con la IL-4 no pasa nada con las Bs y una salida dramática de la médula ósea en las pre-CDC2As. Con lo cual, esto sugiere que estas dos citoquinas son capaces, son suficientes para generar estos cambios en la CDC-pollicis, pero queríamos saber si son necesarios. Y para esto utilizamos una estrategia genética. Ahora, en la parte de influenza vamos un poco atrasados porque los ratones no quieren reproducirse bien, pero tengo estos datos viejos que generé para tener un poco de evidencia preliminar, y entonces lo que hice fue generar competitive chimeras en la que cogimos a un ratón que es CD45.1.2, lo irradiamos letalmente y lo reconstituimos con una mezcla de 50-50% con células wild type, que son CD45.1, y células que no tienen capacidad de responder al interferón alfa, en este caso IFNAR1 knockout, que es CD45.2. Reconstituimos al ratón, dejamos que el sistema inmune se restablezca y después de 8 semanas lo infectamos con el virus, y sí que vimos muchos cambios en el compartimento de las CDC2Bs, pero no cambios en el compartimento de las CDC2As. Y ahora estamos en proceso de generar el ratón condicional que sea knockout para el IFNAR1 en el linaje de células dendríticas. De cara a la infección con el parásito, ahí sí que tenemos el knockout condicional, lo infectamos con el parásito y vemos que en respuesta a la infección con el parásito hay una deficiencia o una disminución del número de CDC2As, mientras que las CDC2Bs no están afectadas, utilizando los marcadores que tenemos en citometría, claro. Y luego vimos algo muy interesante en la sangre, y es que cuando infectamos a los wild type con el parásito, vemos que el número de progenitores de las CDC2As aumenta en la sangre, y esto no pasa de forma tan dramática en el knockout. Y creo que esto en combinación sugiere que efectivamente la IL-4 juega un papel importante en la movilización de las CDC2As en respuesta a la infección con el parásito. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el virus genera este CDC2B pollicis preferencial y el parásito este CDC2A pollicis diferencial? Y nos hicimos la pregunta, ¿será porque
estos dos tipos de células dendríticas son las que tienen la capacidad única de generar la citoquina que va a dar lugar a la respuesta Th1 en el caso del virus y a la respuesta Th2 en el caso del parásito. Y en este caso sería definitivamente IL-12 en el caso de una respuesta Th1 y en el caso de la respuesta Th2 la señal que es necesaria en vivo es un poco enigmática. Se sabe que la IL-4 es importante, pero a los inmunólogos les ha costado mucho trabajo detectar IL-4 producida por las células dendríticas, con lo cual la idea es que en la inducción de células Th2 no es de un matrimonio, es un trío. Está la célula dendrítica, la célula T y una célula que viene ahí a proveer la IL-4. Y nosotros nos preguntamos, las CDC2As son un poco raras. Tal vez nos hemos perdido la señal porque al analizarlas en bulk se diluye y no la vemos. Entonces adquirimos un ratón reportero de la IL-4 porque es difícil medir el transcript de la IL-4 y sí que vemos que en el pulmón, en respuesta al parásito, las CDC2As producen mucha IL-4. Y lo que es muy interesante es que esta señal de IL-4 parece que ya está siendo producida a las 8 horas después de la infección con el parásito, con lo cual ya parece ser que el precursor en la médula ósea ya va preparado con la señal que va a desencadenar la respuesta Th2. Ahora, como tenemos esto, queremos hacer lo mismo con un reportero de la IL-12 y estamos en proceso de adquirir estos ratones. De hecho, nos mandaron una médula ósea de Suiza para intentar hacer quimeras y se nos murieron todas las quimeras porque los huesos se quedaron atascados en aduana. O sea que en algún momento tendremos esos datos. Entonces, la idea que tenemos ahora es que en respuesta a la infección con el virus hay un mediador que puede ser el interferón gamma, directa o indirectamente, que manda una señal a la médula ósea que es capaz de cambiar el balance de la producción de un tipo versus el otro. Mientras que en una respuesta Th2 inducida por el parásito, la IL-4 igual de forma directa o indirecta, alerta a la médula ósea de que hay un parásito y que se tiene que cambiar la producción de los distintos tipos de células. Y ahora un poco por vincular todo esto con la temática del simposio, estos son los avances que tenemos hasta ahora, que demuestran que la médula ósea no es una fábrica pasiva de progenitores, sino que es un órgano que tiene la capacidad de hacer un sensing y de adaptar la producción de distintos tipos de células y que la médula ósea sabe desde probablemente una hora después de haber detectado algún virus o parásito, la médula ósea ya decidió qué tipo de respuesta adaptativa va a seguir. Creo que esto cambia un poco la forma en la que vemos la disipollisis, al menos. Los retos consisten en la heterogeneidad, pero también la similitud de estas células. Y ha sido hasta hoy muy difícil hacer un target específico que nos pueda dar datos experimentales que sean limpios para poder interpretar y hacer conclusiones contundentes. Creo que con el avance del single cell RNA-seq hemos detectado ya algunos genes que son invariantes que podemos utilizar como manijas moleculares para poder diseñar nuevos ratones para hacer un targeting más limpio. Y también creo que el single cell RNA-seq no es la mejor manera de estudiar a las células dendríticas. Yo creo que acoplar un nivel epigenético sería mucho más potente, pero obviamente no es tan high throughput como el single cell RNA-seq análisis. Pero bueno, de cara a los a las direcciones futuras, creo que
con un par de genes que se comporten bien, vamos a tener manera de mejorar nuestra estrategia genética y finalmente establecer si hay o no hay división de labores en esta familia de células. Y de cara a mi laboratorio, yo creo que lo del interferón gamma y la IL-4 no es toda la explicación de la historia. Yo creo que las señales que recibe la médula ósea no es una señal, sino un código. Y cuando conceptualicé este proyecto, yo pensaba cómo dos órganos se pueden comunicar el uno con el otro. Obviamente la sangre es como la respuesta más obvia, porque mediadores proinflamatorios pueden ir de un lugar a otro a través de la sangre, pero en el single cell RNA-seq análisis de los progenitores en la médula ósea vimos que estas células expresan receptores de neurotransmisores y lo chulo es que lo expresan de forma subset specific. Con lo cual creo que el sistema inmune el sistema nervioso, perdón, tendría la capacidad de hacerle cosquillas a los distintos progenitores de forma muy específica. Y entonces estamos explorando un poco esa vía también y tenemos datos preliminares que sugieren que la noradrenalina es un factor que es importante en la decisión de cómo se balancean los linajes. Y otra cosa que fue así un poco un descubrimiento accidental es que parece ser que la nutrición también puede ser un factor sistémico que precondiciona a la médula ósea, porque vimos muchos genes, cuando hacíamos comparación de genes de un progenitor con el otro, veíamos muchos genes relacionados con el metabolismo de ácidos grasos. Y entonces empezamos a jugar con ácidos grasos y vemos muchos cambios en pez cebra. En el ratón es muy difícil de hacer, pero en pez cebra parece ser que la cosa funciona. Entonces concluyo con esto. Quiero agradecer a los miembros de mi laboratorio, que son los que están ahí al pie de cañón haciendo todos los experimentos. Obviamente a las entidades que financian a mi laboratorio, a mis colaboradores internos, externos. Quería decir que de hecho, siempre en mis charlas digo que no tengo disclaimers, pero sí que tengo uno. Y a lo mejor esto es importante para las preguntas, y es que yo soy un inmunólogo básico. A mí me interesa y me mueve el conocimiento. Bueno, espero que esto haya sido interesante y bueno, al final del día igual ya estamos un poco cansados, pero muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, la contesto con mucho gusto. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muy interesante la charla. Tu enfoque es muy reduccionista. ¿Por qué no pensar en menage à trois? Las células cebadas son muy importantes, por ejemplo, en pulmón, y son sensores muy importantes y son una fuente fundamental para la producción de IL-4, por poner un ejemplo. Entonces, en realidad, el pensar que la dendrítica hace todo, me parece que es un reduccionismo en extremo. Va a haber otros participantes y el microambiente local va a ser muy importante. Entonces, te quisiera preguntar si tienes o si han visto otros participantes o han vislumbrado otros participantes dentro de la caracterización que hacen por RNA-seq. Y tengo una segunda pregunta que tiene que ver con el fenotipo de estas células. ¿Este fenotipo es estable o las células pueden ser reconvertidas una vez que llegan al pulmón? O sea, salen de médula ósea preprogramadas probablemente con algún fenotipo, pero llegando al sitio blanco, por ejemplo el pulmón, si no pueden ser reconvertidas por el microambiente que se encuentran ahí. Muy interesante pregunta. Sí, la aproximación es reduccionista, pero creo que el sistema es tan complejo que requiere una aproximación reduccionista para poder entender y luego poco a poco aumentamos la complejidad.
De cara a la participación de otras células, claro, es indudable. Otras células van a hacer otras cosas y probablemente las células dendríticas incluso requieren de otras células para hacer su trabajo. No creo que las células dendríticas sean las productoras de la señal inicial. Eso probablemente viene del pulmón, que es producido de otras células sensora. Luego, nosotros nos enfocamos en la célula dendrítica porque la célula dendrítica es la que se sabe que es imprescindible para inducir la respuesta T. Con lo cual, la célula dendrítica es el checkpoint que decide hacia dónde vamos. Hacemos citotoxicidad, hacemos tissue repair, hacemos Th17 y ese es el interés de estudiar la célula dendrítica y cómo esa decisión se toma. Y la idea es que se tomaba, o sea, que una célula dendrítica llegaba al tejido, encontraba un ambiente y ahí decidía qué es lo que hacía, porque se activaba el TLR4 o el TLR5 o lo que queramos mencionar y ya viajaba al nódulo linfático para activar a la célula T. Pero creo que lo que nosotros vemos es que ese sensing y esa reprogramación ya está pasando desde la médula ósea. No quiere decir que eso continúe en el pulmón, probablemente continúe, pero yo creo que ya está pasando desde mucho antes. De cara a la interconversión de una a la otra, eso no pasa, porque tenemos ratones que son fate mappers, hemos identificado genes que están expresados en un precursor y no en otro, y que no están expresados en lo absoluto en el producto final, y entonces utilizamos estos con un ROSA 2060 de tomato para hacer un seguimiento de linaje y no se interconvierten. Las CDC2A son CDC2As, las CDC2B son CDC2Bs. ¿Adquieren estados de activación? Sí, pero parece ser que la identidad no cambia. Sí. Sí. Muy interesante. Mi pregunta es acerca si una infección, por ejemplo, con el nipo, puede cambiar la respuesta inmunológica si es CDC2B ante la exposición con otra infección, por ejemplo, la influenza. Y la otra es la respuesta ante, por ejemplo, una infección crónica, ¿no? La respuesta de la médula ósea ante las infecciones que son persistentes. Sí, el tema crónico es algo súper interesante, pero yo creo que es complicado. De hecho, cuando escribo proyectos y cuando estaba buscando faculty positions, yo lo vendía como que queríamos utilizar este conocimiento para luego aplicarlo en cáncer, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo que haremos eventualmente, pero va a llevar mucho tiempo. Porque yo creo que con los modelos que usamos, al ser agudos, vemos cambios muy dramáticos en la médula ósea. Pero yo lo que me imagino es que en cáncer probablemente pase lo mismo, pero a una velocidad mucho más pequeña y a lo mejor no vamos a ser capaces de identificar cambios en las poblaciones de la médula ósea. O sea que tenemos que pensar cómo podemos hacer un tracking de ese movimiento cuando el movimiento es como muy tenue. O sea, yo me imagino la médula ósea como una manguera en la que está pasando agua. Y medir el agua no siempre te va a dar la realidad de lo que pasa. Lo que tenemos que aprender a medir es la velocidad del agua. Pero ¿cómo mides la velocidad del agua? Y por eso de momento estamos enfocados en modelos agudos que generan cosas muy dramáticas que son fáciles de medir. ¿Y la primera pregunta cuál era? Con infecciones. Sí, es interesante y creo que sería importante saber si hay algún tipo de dominancia. Pero no hemos llegado ahí. De momento solo tenemos datos con las infecciones por separado. Acá. Muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el hospedero no es capaz de generar una respuesta importante de interferones, por ejemplo, que le pueda mandar la señal a la médula ósea para decirle, tienes que diferenciar esta convencional hacia 2A?
existiría la posibilidad de, por un lado, tener una población compensatoria o, por ejemplo, tener la salida del linaje granulocítico y entonces ahí la respuesta se va por otro lado completamente. O sea, yo creo que si tienes una deficiencia que afecte a las células dendríticas, otras células son capaces de responder también, pero yo creo que algo que hace muy potente a la célula dendrítica es la doble capacidad de presentar antígeno y de migrar a los nódulos linfáticos. Y se sabe que en ausencia de las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos pueden, pero muy mal. Presentar antígenos ya en el sitio de infección, los macrófagos no tienen problema. Pero esa capacidad de activar a una célula T naïf, las células dendríticas son las que saben hacerlo muy bien. Y supongo que si un organismo tiene una deficiencia en esas señales, en esos códigos que se envían a la médula ósea, pues probablemente la emergency dishypogesis estaría afectada y por lo tanto la respuesta T estaría afectada. De hecho, nosotros tuvimos en un paper anterior, lo que veíamos es que distintos tipos inflamatorios generan un aumento de células dendríticas de distintos tipos. Puede ser influenza, puede ser Nipostrongylus brasiliensis, puede ser la inyección de un agente proinflamatorio, puede ser cáncer. Las células dendríticas siempre aumentan. Y luego nos enfocamos en el modelo de influenza y lo que vimos es que cuando haces un knockout de CCR2, los progenitores pierden hasta cierto punto la capacidad de ir al pulmón. Y lo que vimos es que en la infección primaria no pasa nada. Los ratones no sufren más, pero cuando le ponemos una infección secundaria con un modelo de virus heterólogo, los que tuvieron menos precursores, o sea, menos ayuda, menos refuerzos, luego en la secundaria sufren más. O sea que sí que creo que es importante en la respuesta inmune este componente. Sí, una pregunta muy básica que no sé si alcancé yo a percibir. Aquí. ¿Hay un sensing dependiente de la carga viral, por ejemplo, en la influenza, que determine la respuesta que se da de estos dos tipos o subtipos de células dendríticas? Wow, esa es una pregunta súper bonita, pero muy difícil de responder, creo, no lo sé. Nunca hemos hecho o sea, cuando hice el postdoc, hice una titulación del virus y escogimos una dosis que es potente pero que no nos mata a los ratones. Y a partir de ahí nos quedamos con esa. No hemos probado distintas concentraciones. Del parásito es justo lo que estamos haciendo, porque damos una dosis muy bajita y vemos que los cambios son significativos de cara a la estadística, pero no son muy... y estamos subiendo la dosis para ver si vemos cambios más dramáticos. Pero... Porque me imagino que en un punto la producción de interleucina se va a prender. Sí. En un punto en el cual realmente sí es cierta la teoría de que la médula ósea ya tiene los precursores dispuestos a responder, ¿sí? La carga va a determinar, por ejemplo, en el caso de los virus, la respuesta inicial. Y digo, nosotros estudiamos en un fenómeno de artritis cómo la huella de interferón cambia. De hecho, publicamos algo así. Sí. Pero lo interesante es que pareciera que en estos sistemas biológicos hay un bloqueo que depende de la intensidad del reto que se ve inicialmente. Sí. Y entonces en eso estaba pensando si realmente hay precursores en médula ósea que ya estén formados o preformados, o es la señal de otras células por la respuesta que se da con el aumento en la carga, ya sea el parásito del virus, lo que está promoviendo un cambio en la modulación de la respuesta de estos subtipos de células dendríticas. Los precursores están siempre. O sea, nosotros cogemos ratones sanos, que seguramente tienen comensales y tienen sus bichos,
y los precursores están ahí. Lo que vemos es que cuando hay una infección, la salida es más rápida y probablemente la producción también. Que la médula ósea tenga la capacidad de hacer un sensing de la viral load es probable, pero es algo que no hemos explorado, pero me parece muy interesante. Es muy interesante, sí. Muchas gracias. Gracias.